como siempre, un privilegio el poder compartir en esta mañana, este tiempo que el Señor nos permite estar juntos meditando la palabra que Él tenga para nosotros el día de hoy. Es maravilloso el saber que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, formando a Cristo. Es su principal empresa, digámoslo así, para nosotros en este tiempo. Pues el propósito central por el cual nosotros fuimos creados justamente es para que nosotros podamos llevar la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros y más allá de llevarla, el que podamos vivir por esa vida, podamos ser guiados por esa vida. Y este es un proceso en el cual efectivamente nos encontramos trabajando. Cuando estamos compartiendo hoy dos naturalezas dentro de nuestro mismo cuerpo, dentro de nuestro mismo ser, estamos por el un lado albergando la naturaleza pecaminosa todavía, pero sin embargo tenemos la nueva naturaleza, que es la vida de Cristo, que efectivamente se encuentra hoy instalada ya en cada uno de nosotros para que esa vida sea la que vaya tomando el gobierno de nuestra mente, de nuestra alma y de todo nuestro ser. Y efectivamente en esa dinámica nosotros podamos comenzar a obtener todos los beneficios de esa vida preciosa que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. En este sentido, es muy importante que no olvidemos, ahora que estamos muy próximos, inclusive pues nuevamente en este año, a la celebración de las Navidades, en donde para nosotros la Navidad significa un recordatorio maravilloso de el nacimiento de Cristo, pero no solamente del nacimiento del Jesús histórico, como vimos en las charlas anteriores, sino por sobre todo el nacimiento, ¿verdad?, del Cristo de Dios, del ungido, del escogido. Nosotros hemos sido ungidos ahora con Cristo. Nosotros tenemos la unción del Santo, nos dice, ¿verdad?, el libro de Juan. Y tenemos la vida misma del Hijo para que efectivamente en esa vida hoy todos nosotros podamos alcanzar la perfección y la plenitud de todo lo que Cristo es. Nosotros fuimos creados, nos revela la Escritura para que podamos crecer, ¿verdad?, a la estatura de la plenitud de Cristo, que es del varón perfecto. Cristo es por quién, por medio de quién y para quién todas las cosas fueron creadas. Y ahora nosotros tenemos el privilegio, ciertamente, de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de tener su vida en nosotros, para que esa vida sea la que nos pueda llevar hacia la perfección y para que esa vida sea la que ciertamente en el de encontrarnos con esa vida, que es Cristo mismo, nosotros como miembros de Él hemos sido hechos miembros o parte de Él, en esta comunión con Él, en esta común unión con Él podamos encontrar todo lo que necesitamos. El Salmo 107 tiene una profundidad importante, es un salmo que tiene más o menos 43 versículos. Yo quisiera que vayamos hoy al Salmo 107. Creo que ahí tenemos algunos temas importantes, ¿verdad?, que el Señor nos va a querer hablar en esta mañana y que tienen que ver desde varias perspectivas. Este salmo realmente es muy rico en comprender varias facetas de lo que nuestro Padre Celestial es para nosotros. Aquí mismo en el propio capítulo, en la Reina Valera, pues el título general de este Salmo 107 es Dios libra de la aflicción. Pero sin embargo, si nosotros entramos, este es uno de los, digamos, de los temas que se tratan ciertamente en este capítulo, pero tenemos otros que tienen que ver mucho más profundamente con, efectivamente, quiénes somos, para qué fuimos creados, cuál es el propósito que el Señor tiene para usted y para mí, ¿verdad?, ahora al habernos dado a su amado Hijo Jesucristo. Y como también la necesidad de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Muchas veces nos acarrea problemas, luchas y dificultades, circunstancias para las cuales nosotros realmente no fuimos creados. Dios no tenía, ¿verdad?, en su perspectiva en que nosotros vivamos una vida de escasez, ni de dificultad, ni de lucha. Obviamente la estamos viviendo ahora por la circunstancia en la que fuimos introducidos por Adán en un momento determinado, pero sin embargo,
el Señor ahora quiere mostrarnos su corazón, porque finalmente la redención, ¿verdad? Nos va a librar de todo aquello que de alguna manera pues nos ha estado oprimiendo durante muchos años a veces, ¿no? Y yo creo que este salmo recoge algunos temas importantes. Como son 43 versículos, obviamente no los vamos a leer todos, pero sí me gustaría dejar algunas tareas de cara justamente a que podamos entender el corazón del Señor para nosotros. Este salmo tiene por lo menos, ¿verdad? Unos 3 o 4 temas que son repetitivos y que justamente hablan de lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros. Intentan mostrar las diferentes facetas de Cristo para usted y para mí. Y es importante el hecho de que esas facetas de Cristo, ¿no es cierto?, nosotros las podamos ir entendiendo ahora mejor, porque en el momento en que se escribió el Salmo, ¿verdad? Estos salmos pues todavía no tenían o no contaban con la sustancia misma que usted y yo ahora contamos, que es la vida preciosa y maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, me voy a permitir leer solamente algunos versículos y después ir, ¿verdad?, caminando y transitando por algunos otros para que ustedes mismos tomen nota de algunas ideas y después tengamos la posibilidad de poder ciertamente, ¿no es cierto?, en nuestra casa, pues darle un poquito más de tiempo a estos temas e ir descubriendo lo que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. El Salmo 107 dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Ese es el primer encabezonamiento importante, ¿no es cierto?, que nos habla de varios temas, pero lo primero que nos dice es: alabad a Jehová porque Él es bueno. Es decir, el Señor y el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo primero que quieren traer a nuestra mesa es que podamos entender cuál es la sustancia misma de Dios para ti y para mí. Él es bueno. En algunos otros versículos, ¿verdad?, que los vemos ya en el Nuevo Testamento, la Escritura nos dice que Él es amor. Y como bien lo entendemos, Él no solamente, ¿verdad?, ama, sino que Él es la sustancia del amor. Él es realmente el amor. Él es el amor mismo. Entonces, aquí la Escritura nos dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Es decir, esta es una particularidad de Dios, ¿verdad?, que no solamente tiene que ser publicada por Dios desde la perspectiva de decirlo, sino que el Señor lo que busca es que nuestra alabanza, es que los que le alabamos al Señor, más adelante habla de sus redimidos, y ahora nosotros, por supuesto, lo entendemos claramente. La idea central es que nosotros alabemos a Jehová o alabemos al Señor, alabemos a nuestro Dios, porque Él es bueno. Es decir, su sustancia es bondad. Su sustancia es bondad. Todo lo que Él hace ciertamente es bueno. Usted recordará cuando la Escritura nos muestra, por ejemplo, en el libro de Génesis, en la medida en que el Señor comienza a hacer las cosas, cada cosa que Él hacía decía que he aquí y vio Dios que era bueno. Y cuando terminó efectivamente su obra, cuando hizo al hombre, dijo: he aquí que todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera. Eso nos muestra que ciertamente la sustancia, hay una sustancia importante de Dios, que todo lo que Dios hace es bueno, que todos los propósitos de Dios son buenos, que la razón por la cual Dios nos creó a nosotros, a usted y a mí, son buenos, y que todo el trabajo que el Señor está haciendo ahora, ¿verdad?, sigue siendo cortada con esta misma perspectiva y capacidad del Señor, que Él ciertamente es bueno. Su sustancia es bondad. Y la Escritura está plagada realmente de esta idea central en varios versículos que nosotros podemos encontrar y los podemos apuntalar, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 34:8, hablando del mismo libro de los Salmos, nos dice algo importante, fíjate, y de esto se trata. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Es decir, Dios no está tan interesado
en que simplemente nosotros vengamos a alabarle al Señor, a veces como solemos hacer, ¿verdad? Le cantamos al Señor, alabamos al Señor, o traemos alabanzas, como a veces lo entendemos, como música, como poemas, cualquier otra cosa así. Pero este salmo aclara algo muy importante, ¿verdad? Que esta bondad hay que gustarla, esta bondad hay que experimentarla. La bondad de Dios no es simple y sencillamente para decirla o para publicarla, sino que el Señor, por sobre todo, en su corazón, lo que anhela es que nosotros experimentemos, que nosotros gustemos la bondad de Dios. Porque realmente eso es lo que Él tiene en su corazón. De hecho, Él nos dice algo maravilloso. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. No podía faltar menos que el Dios, ¿verdad? Que efectivamente tiene como sustancia la bondad, obviamente tenga este tipo de pensamientos para todos y cada uno de nosotros. Realmente Él en su corazón, al habernos dado la vida de su precioso Hijo, ¿verdad? Nos está dando todo lo que Él es. La sustancia de la bondad de Dios es Cristo mismo, ahora morando en usted y en mí. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Así que el bien no se analiza simplemente desde un conocimiento, sino que el bien nosotros lo comenzamos a entender y analizar en función de un gustar, en función de una experiencia, en función de una comunión con el Señor. Y claro, inexorablemente una vez que nosotros entendemos que Él es bueno, entendemos que Él está efectivamente morando y viviendo en nosotros, inexorablemente las palabras de alabanza hacia lo que el Señor es van a salir. Y ahora resulta que nosotros estamos alabando al Señor no solamente porque hemos leído en la Escritura que Él es bueno, sino porque el Señor requiere o quiere que estas palabras se vuelvan en tu propia experiencia en una realidad. Mira el versículo de Éxodo 33, 18, 19. ¿Sí? Moisés pidió a Dios ver su gloria, le pidió a Dios ver la gloria, ver su gloria, y el Señor le respondió algo maravilloso. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. O sea, el Señor ciertamente lo que anhelaba es que una manifestación del Señor hacia todos o cada uno de nosotros, en este caso hacia Moisés, simplemente lo que iba a poner delante de él es todo el bien que es él. Porque el bien no es algo que Dios hace simple y sencillamente, sino el bien es algo que Él es. Y por esto nosotros debemos estar absolutamente seguros que estamos en las manos indicadas. Estamos en las manos de nuestro Dios poderoso. Estamos en las manos de nuestro Dios que realmente nos ama y que efectivamente, en función de lo que Él también es, amor, genera, como vamos a ver también, ¿verdad? Bondad y genera misericordia y gracia para todos y cada uno de nosotros. El Salmo 34:8, que ya lo hemos visto, dice, gustad y ved que bueno, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En Nahum 1:7 vemos que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Fíjate, Jehová es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que confían en Él. Y así nosotros podemos ver en la Escritura que efectivamente tenemos muchísimas declaraciones de esa sustancia preciosa. Pero el Señor nos dice aquí, alabad a Jehová porque Él es bueno. Lo primero que queremos poner en la mesa es que el Señor anhela en su corazón que efectivamente nosotros conozcamos esta faceta experimental, que nosotros podamos gustar de la bondad de nuestro Padre para que efectivamente nosotros vengamos con una alabanza que va a tener fruto de labios que alaban su nombre. Es decir, personas que efectivamente estamos comprobando en nuestra propia experiencia que definitivamente Él es lo que dice ser en su escritura.
Y la Escritura nos dice en la segunda parte, porque para siempre es su misericordia. Esto también es algo maravilloso, para siempre, eternamente, es decir, otra prerrogativa, otra faceta de nuestro Padre es que es misericordioso, para siempre. La misericordia del Señor ha sido desde la eternidad y será hasta la eternidad. Fíjese, si nosotros no tuviésemos esta característica del Señor, nosotros hubiésemos sido como Él, misericordiosos con nosotros mismos. Pues difícil, porque hay momentos en los cuales nosotros mismos, ¿verdad? Nos reprobaríamos y no nos daríamos una segunda oportunidad. Pero sin embargo, la misericordia de Dios es tan alta para ti y para mí, que más allá de nuestra necedad, más allá de la dureza de nuestro corazón, más allá de nuestra desobediencia, más allá ciertamente de la rebeldía que muchas veces nosotros en nuestras actuaciones, en nuestra manera de ser, ¿verdad? Profesamos. Sin embargo, siempre podemos estar seguros de algo. Contamos con la misericordia de Dios. Y no tomamos la misericordia de Dios simple y sencillamente como pues bueno, hagamos lo que queramos, sino que tomamos la misericordia de Dios desde la perspectiva de saber que tenemos siempre una puerta de entrada al Padre. Cuando en la lucha que vivía el apóstol Pablo, que nos muestra en el capítulo 7 de Romanos, en donde él dice, ¿por qué aquellas cosas que sé que debo hacer, verdad, son las que hago? ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Pues ahí es donde nosotros necesitamos alcanzar la misericordia de Dios. Porque ahora que nosotros estamos en Cristo, ciertamente nosotros luchamos con circunstancias, con situaciones, luchamos, ¿verdad? Con temas internos, externos, que efectivamente nos quieren quitar la atención de Dios, la comunión con Dios. Y a veces caemos, a veces fallamos, a veces nosotros mismos, como dice la propia Escritura en Santiago, cada uno de su propia concupiscencia, ¿verdad? Es atraído y seducido. Porque lamentablemente, como decía también Pablo, ¿verdad? Porque yo sé que en mí, esto es de mi carne, no mora el bien. Allí es donde nosotros requerimos y necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Y ahí es donde el Señor nos dice, porque para siempre, por si acaso. Es decir, la misericordia de Dios no tiene una fecha de caducidad. El Señor, como Él es bueno, como Él es el amor, también es misericordioso. Y esto es muy importante que nosotros de alguna manera nos lo grabemos de cara hacia todo lo que todavía tenemos que vivir en este mundo. Porque cada día, cada momento vamos a necesitar de la gracia y de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que efectivamente nos permiten alcanzar gracia, que nos permiten alcanzar todas sus bondades, alcanzar todo lo que Cristo es para usted y para mí, porque Él es el bueno, Él es el que se ha propuesto todas estas maravillas para nosotros. Así que, ¿para quién está reservado? Y esto es importante en el versículo 2 que queremos leer ahora, ¿verdad? Primero, aquí hay una alabanza a Jehová porque Él es bueno y también nosotros declaramos y el Señor mismo y el Espíritu declara que para siempre es su misericordia. Pero lamentablemente esta faceta de Dios, ¿verdad? No es necesariamente mostrable, ¿verdad? O manifestada a todos los seres humanos. Hay un grupo de personas, ¿verdad? Que van a poder de alguna manera experimentar y confirmar lo que la Escritura dice. No que la misericordia y el amor de Dios no esté abierto para toda la humanidad, por supuesto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, todos absolutamente estamos incluidos dentro del amor de Dios. Todos hemos sido llamados, ¿verdad?, a las bodas. Todos somos llamados a ser parte efectivamente de lo que Dios quiere. Pero sin embargo, como aquí nosotros ya sabemos y entendemos, si nosotros no leemos esto con la mente de Cristo, si nosotros no hemos nacido de nuevo, si nosotros no somos nuevas criaturas, estas cosas no se nos pueden revelar. Simple y sencillamente es imposible que nuestra mente natural pueda comprender todo lo que significa el amor de Dios. Fíjate que la propia Escritura dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Acaso que la misericordia de Dios también no iría por el mismo camino? ¿Acaso que la bondad de Dios también no iría por el mismo camino? Porque realmente su amor, su misericordia y su bondad, ¿verdad?
sobrepasan todo entendimiento. Cuando hablamos nosotros de nuestra mente natural, de nuestra mente finita, pero sin embargo cuando tenemos la mente de Cristo, allí sí cambia la historia. Porque estas facetas, este aspecto de todo lo que Dios es, efectivamente está reservado para quién. Versículo 2 dice, díganlo, díganlo, ¿verdad? Los redimidos de Jehová. Díganlo los que ha redimido del poder del enemigo. Fíjate, es maravilloso saber que esto está reservado, hermanos y hermanas, para aquellos que de alguna manera hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Es decir, si nosotros no obtenemos redención, y nosotros sabemos que la redención tiene estrechamente que ver con nuestro nuevo nacimiento, con nuestra nueva vida, con la vida que Dios instaló en nuestro espíritu, que es la vida de Cristo mismo. Esta vida preciosa que ha sido puesta en nosotros es la que ahora puede dar testimonio, es la que ahora efectivamente puede decir, como redimido de Jehová, como redimido del Señor, como redimidos del poder del enemigo. El Nuevo Testamento nos da una idea maravillosa de esta realidad y nos dice que ciertamente nosotros hemos sido librados del poder de las tinieblas, librados del poder de las tinieblas, y hemos sido introducidos en el reino de su amado Hijo. Fíjate, nuestra nueva posición en Cristo es que el poder de las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros porque nosotros fuimos librados del poder de las tinieblas, ya fuimos librados. ¿Y en dónde estamos ahora nosotros? Hemos sido introducidos en el reino de su amado Hijo. Realmente, ahora, si nosotros vemos desde la mente correcta, desde el hombre, ¿verdad? Espiritual, nos vamos a dar cuenta que efectivamente nosotros hemos sido redimidos del Señor y hemos sido redimidos ¿de qué? Del poder del enemigo. Por esto es que ahora nosotros ya no podemos estarle echando el ojo a Satanás, ni podemos estar a cada momento reprendiendo a Satanás o muchas otras cosas así como a veces solíamos hacer, por una muy sencilla razón, porque ya Cristo hizo ese trabajo, porque Cristo ya efectivamente nos ha redimido a nosotros del poder del enemigo. Es decir, el enemigo es Satanás, el mundo y la carne realmente ya no tienen poder sobre nosotros. Ahora, esto es lo que tenemos que conocer, porque nuestra experiencia todavía, ¿verdad? En nuestra experiencia todavía vemos que hay áreas de nuestra vida que todavía son cojas. Y como dice la propia escritura, ¿verdad? Que lo cojo vuelva al camino. Este es el trabajo que el Señor está haciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos todavía en nuestro caminar con el Señor alguna pata coja, por decirlo de alguna manera, alguna pierna no muy bien habilitada. El Señor lo sabe. La escritura dice, Él sabe que somos carne. Ahora, para nosotros, al saber que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, lo que nos toca no es conformarnos a lo que el Señor dice cuando dice que Él sabe que nosotros somos carne. No, él con eso no está justificando necesariamente cierto tipo de actitud. Lo que nosotros ahora sabemos es que somos espíritu y que efectivamente, al ser espíritu, ya no nos podemos conformar a los deseos que antes teníamos de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las luchas, las dificultades, las tentaciones, pues eso estará acompañándonos hasta que nos vayamos de esta tierra. Pero sin embargo también, ¿verdad? La vida de Cristo manifestada a través de nosotros, que es la victoria que nosotros buscamos, ¿sí? Es la victoria de Cristo, es decir, es el que desaparezcamos más nosotros y aparezca Él más en nosotros. Esa es la victoria que buscamos. La victoria que buscamos verdaderamente es lo que la Escritura llama santificación. La santificación es más de Cristo y menos de mí. Es decir, mi viejo hombre más en donde debe estar, crucificado en la cruz del Calvario, más en donde debe estar, ¿verdad? Sepultado, allí en donde ya efectivamente nosotros simple y sencillamente nos olvidamos, ¿no es cierto?, de las personas. No nos olvidamos en el sentido de ya no recordar más a las personas. Pero alguien decía muy razonablemente que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pues el momento difícil o duro de perder a un ser querido, tal vez
el momento del entierro es el momento de los más difíciles porque en ese momento nosotros verdaderamente entendemos y comprendemos que no vamos a poder ver más a esa persona. Mientras todavía está, ¿verdad?, su cadáver en el ataúd, pues todavía digamos que el cuerpo de tal persona nos acompaña. Pero el momento en que esa persona es enterrada, en ese momento ya no regresamos sin la persona. Ahora, esto en términos espirituales más o menos es lo mismo, porque nosotros hemos sido crucificados y sepultados juntamente con Cristo. Pero muchos de nosotros todavía estamos muy posiblemente en el tiempo en donde todavía no hemos enterrado al muerto y lo estamos arrastrando todavía con nosotros. No renunciamos a que efectivamente sea sepultado. La sepultura es, ¿verdad?, en donde nosotros reconocemos que efectivamente ya nunca más tendremos la posibilidad, al menos en esta carne y en este cuerpo, de ver a las personas. Entonces, la idea central del Señor es que efectivamente nosotros recibamos esta redención, que a pesar de estas luchas, de estas dificultades, nosotros podamos entender que hemos sido librados del poder de las tinieblas. Versículo 3 dice, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y para nosotros esta congregación se resume en la persona de Jesucristo. Todos nosotros estamos siendo llamados a formar parte de la misma cabeza, del mismo Cristo, para que Él sea el que efectivamente alimente toda nuestra vida y nuestra común unión, ¿verdad?, entre los hermanos y entre Cristo es Él, ¿verdad? Porque la vida de Él nos es impartida a todos, los pensamientos de Él nos son impartidos a todos, la naturaleza de Él nos es impartida a todos, el perdón que Él es nos es impartido a todos, ¿verdad? La paciencia, el gozo y todo lo que Él es nos es impartido a todos, y así es como vamos siendo uno en Cristo, porque finalmente nosotros vamos siendo idénticos a nuestra cabeza, ¿sí? Vamos siendo cada uno cumpliendo el rol que el Señor nos ha dado para edificación del resto del cuerpo. La mano siendo la mano de los pies, siendo la mano de los ojos, siendo la mano de la boca, siendo la mano de la cabeza. Y así cada uno de los miembros del cuerpo siendo lo que el otro miembro necesita para que efectivamente todos unidos a través de Jesucristo seamos uno solo. Este es un misterio que el Señor ciertamente nos tiene que ir revelando, pero que cuando hablamos del cuerpo ya más o menos puede ir tomando forma. De hecho, el propio apóstol Pablo tomaba el ejemplo del cuerpo para que entendamos lo que significa ciertamente el cuerpo de Cristo. Ahora, muy bien, fíjese, la palabra alabad a Jehová porque Él es bueno. Quisiera que vea varios otros versículos. En el versículo 8, ¿verdad? Se repite y dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 8, ¿sí? Después nosotros vemos en el versículo 15, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y después pasamos al versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Sí? Y de ahí pasamos al versículo 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando se repite tanto un versículo como estos y apuntando al encabezonamiento que nosotros hemos hecho, es decir, alabad a Jehová porque Él es bueno, estos 4 versículos que están a lo largo de todo el Salmo 107 nos muestran uno de los aspectos que el Señor nos quiere mostrar, ¿verdad? Que ciertamente nosotros debemos alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es decir, el Señor quiere que nosotros conozcamos lo misericordioso que es y todas las maravillas que tiene guardadas y reservadas para todos y cada uno de nosotros. Porque finalmente lo que Dios espera y busca es que nosotros lo conozcamos tal como es. Porque si de alguien nos vamos a enamorar nosotros, ciertamente
¿no es cierto? Es de la persona de Jesucristo, es de la persona de Dios, es de todos sus atributos. Obviamente el Señor quiere que le conozcamos en esa plenitud. Quiere que conozcamos el amor de Dios dentro de todos y cada uno de nosotros, que incluye todas estas facetas que de alguna manera estamos comentando. El Señor tiene reservado para nosotros, ¿verdad? Efectivamente, maravillas, tiene reservada para nosotros misericordia, tiene reservada para nosotros gracia, tiene reservados para nosotros bienes. Eso es lo que Él tiene reservado en su corazón. Y lo maravilloso es que en Cristo Jesús ya se nos han dado todas esas cosas, porque Cristo reúne, ¿verdad? Todo lo bueno que es Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nos dice la Escritura. En Él habita todo lo que Dios es. Y como todo lo que Él es, ahora nosotros lo podemos recibir en nuestra unión con Cristo, entonces nosotros vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que todos los beneficios de Dios, todos los atributos de Dios, toda la gracia de Dios, toda la misericordia de Dios, ¿verdad? Efectivamente, para con los hombres, todas las maravillas que Él tiene previstas para nosotros. ¿Cuántas de esas maravillas ya nosotros hemos comenzado a ver? Muy posiblemente, ¿verdad? Muchos de nosotros ya hemos visto la mano poderosa de Dios actuando en nuestras propias vidas, en alguna faceta, en algún momento de desesperación, en alguna situación complicada. Hemos visto la mano del Señor cómo nos ha librado de ciertas situaciones y circunstancias. Por supuesto que sí, pero eso solamente sigue siendo una sombra y una figura de todo lo que Cristo es. Eso todavía sigue siendo una pequeña señal, ¿verdad? De cuando la Escritura dice que sepan todos los hombres y que conozcan las maravillas, ¿sí? Las maravillas que el Señor tiene para con los hijos de los hombres. Entonces, fíjese estos 4 versículos que están regados a raíz de todo el Salmo 7, nos hablan de un tema fundamental. El Señor nos ha creado a nosotros para que podamos conocer su amor, para que podamos conocer su bondad, para que podamos conocer su misericordia y para Él mostrarnos todas las maravillas que tiene para con usted y para conmigo. Él dice para con los hijos de los hombres. A pesar de que arriba habla de los redimidos somos los que de alguna manera tenemos ya la capacidad y el acceso de entrar a ser parte integrante de todos estos beneficios, es decir, recibir todas las maravillas del Señor. Esto es desde ahora hasta la eternidad, lo cual nos debe llenar de esperanza. Este es el regalo más grande y hermoso que usted y yo pudimos haber recibido, ¿verdad? En Navidad, si lo queremos ver de esta manera. El Señor vive en nosotros, el Señor mora en nosotros, el Señor está en nosotros. Así que, primero, pongamos esto en la mesa. Este capítulo tiene como propósito el que nosotros efectivamente despertemos a la realidad de lo que Dios es y comencemos a anhelar y buscar al Señor desde esa perspectiva. A veces, por nuestras propias experiencias pasadas, por nuestra herencia cultural religiosa, siempre tuvimos una idea distorsionada de lo que Dios es. A veces lo vemos más y es más sencillo para nosotros verlo como un Dios un poco implacable, como alguien que está listo realmente a estregarnos en la cara todos nuestros errores, todos nuestros pecados, como alguien que de alguna manera se enoja rápidamente con nosotros y como que alguien que está demandando mucho de nosotros cuando nosotros no somos capaces de poder hacerlo. Bueno, evidentemente, ¿no es cierto? Todavía muchas personas se relacionan con Dios en función de esta realidad o de esta distorsión, porque no es ninguna realidad. Pero sin embargo, lo que necesitamos nosotros ahora realmente es que Cristo Jesús more y viva dentro de cada uno de nosotros para que esta perspectiva del Señor efectivamente se nos pueda revelar a todos y cada uno de nosotros. Así que es muy importante que esto entendamos. Ahora,
el Señor efectivamente quiere que nosotros veamos todas sus maravillas, ¿sí? Y nos ha dado puertas de salida para esto, pero una faceta que también se nos muestra aquí es que siempre hay una puerta abierta para nosotros, siempre hay una puerta abierta para nosotros. Hay otros versículos que se repiten de una manera importante y tiene que ver con el hecho de que, claro, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que está perdido en su angustia, el hombre que está viviendo circunstancias complicadas, ¿verdad? Que no tiene salida. El versículo 6 nos dice, entonces, ¿verdad? Usted va a ver que después de cada explicación de los males que estamos viviendo y vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Por qué esos males? ¿De dónde provienen esos males? ¿Sí? Pero sin embargo, aquí la escritura quiere dejar claro el hecho de que siempre está lista la puerta abierta y la salida que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? En medio de estas circunstancias. Entonces, versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Y es justamente pues lo que nos muestra el capítulo, ¿verdad? Con el título Dios libra de las aflicciones. Aquí vemos la otra faceta del Señor, Dios librándonos de las aflicciones. Aquí ha preferido efectivamente el autor del libro, pero no se olviden que los títulos y los números de los versículos no fueron puestos por el Espíritu Santo necesariamente, sino que pues ya fueron de alguna manera introducidos directamente por los editores. Pero sin embargo aquí, ¿verdad? Se ha querido hacer énfasis ciertamente a que Dios libra de la aflicción. Y verdaderamente Dios libra de la aflicción. Pero para mí es más importante que el que Dios nos libre de la aflicción, que sí lo va a hacer y lo hace, es que nosotros sepamos quién es Él. Y que sepamos por qué Él nos libra de la aflicción. Él nos libra de la aflicción porque Él no nos creó para la aflicción. Él nos libra de la aflicción porque Él nos creó para que nosotros efectivamente podamos ser parte de Él y que podamos recibir sus beneficios. Él nos creó para que nosotros lo podamos disfrutar. La única perspectiva que nosotros tenemos con Dios no es para que le demos cosas a Dios, sino para que Él vive en nosotros y Él se exprese a través de nosotros y nosotros le podamos conocer en nosotros mismos, que lo podamos manifestar y expresar a los demás y que por sobre todo disfrutemos de la fuente que Él es, de todo lo que usted y yo necesitamos, todo lo que el ser humano necesita, toda esa paz, la seguridad, la tranquilidad, la protección, ¿verdad? La esperanza, la victoria, la necesidad de ser amado, de ser respetado, de ser reconocido, todo eso definitivamente, ¿verdad? Está para nosotros completo en Cristo Jesús, porque allí es donde vamos a poder ciertamente nosotros recibir la plenitud de Dios. Así que el versículo 6 dice, entonces, muy bien, siempre hay un entonces. ¿Ahora qué hago? Entonces, después de estas circunstancias, entonces clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de su aflicción. Versículo 6. El versículo 13 también habla de lo mismo. Por eso quería que ahora veamos de esta faceta del Señor. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Pues ahí ya usted en las partes de atrás ve todas las aflicciones que hay. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Vemos más adelante, ¿verdad? Y nos dice, a ver en qué otro versículo está. Dice el 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. El 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. El versículo 28 dice, entonces clamaron a Jehová, entonces claman a Jehová en su angustia, y eso ya lo habla en tiempo presente. Entonces claman a Jehová en su angustia y él los libra de todas sus aflicciones. Maravillosa palabra. Aquí 4 versículos, igual que los que vimos sobre el tema de la alabanza. El Señor quiere dejar claro que efectivamente Él es el que está interesado ciertamente en librarnos de todas nuestras angustias, en librarnos de todos nuestros dolores,
en librarnos a usted y a mí de todas nuestras aflicciones. No puede quedar duda. El tema para muchos de nosotros es que si nosotros estamos en la agenda nuestra de nuestra propia carne y nosotros estamos entendiendo que esto que me podría suceder o esto que podría obtener es lo que resolvería ciertamente mi circunstancia, obviamente nosotros muchas veces cometemos el grave error de introducir a nuestro Padre en nuestra propia agenda en lugar de venir donde Él y decirle, Señor, ¿realmente esta es la agenda que tú tienes para mí? ¿Cuál es la agenda que tú tienes para mí? No, Señor, esta es la agenda que yo tengo para ti. Muchas veces nosotros determinamos como Dios qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y venimos nosotros a buscar a Dios para que efectivamente Él nos dé aquello que nosotros hemos predeterminado que es lo más conveniente para nuestra vida. Evidentemente estamos actuando desde una mente equivocada. Estamos equivocando desde una percepción distinta. Estamos actuando y estamos pidiendo, ¿no es cierto?, desde la distorsión de nuestra humanidad caída. La pregunta es, ¿quién dice que desde la perspectiva de la carne lo que yo pienso que está bien para mí es bueno? De allí que lo que necesitamos es siempre alinearnos en la agenda que Dios tiene para nosotros. Ahora, la agenda que Dios tiene para nosotros definitivamente es buena. La agenda que Dios tiene para nosotros definitivamente es mejor que la que nosotros tenemos para nosotros mismos. La Escritura nos dice algo maravilloso en el Nuevo Testamento. Nos dice que Él es fiel y justo para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjate, lo que yo pido o entiendo es nada en relación a lo que Él tiene previsto y provisto para mí. Es decir, lo que yo pido y entiendo, ¿verdad? Más allá de que yo lo puedo entender como bien, la Escritura dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Porque como Él ha colocado la vida de Cristo dentro de nosotros, ¿qué es lo que el Espíritu ahora está clamando al Padre? Que Cristo sea formado en nosotros. Porque en la formación de Cristo en nosotros aparece la agenda de Cristo para nosotros. En la formación de Cristo en nosotros, ¿verdad? Aparecen las bondades, aparecen las maravillas, aparece el poder, aparece la gracia, aparece todo lo que Cristo es y todas las cosas, ¿verdad?, juntamente con Él, que nos son legadas ciertamente por nuestro Padre. Así que estos 4 versículos nos habla de la salida. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Qué maravilloso. ¿Cómo no acudir a nuestro Padre? ¿Verdad? ¿Cómo no entender que Él está permanentemente abierto, ¿verdad? Como dice la Escritura, que nosotros entremos confiadamente todos los días al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque Cristo nos abrió el camino. Porque Cristo nos abrió con su cuerpo un camino nuevo y vivo. Porque Cristo es la razón por la cual ciertamente nosotros somos aceptados de parte de Dios. No somos nosotros mismos, no son nuestras acciones. El Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo y crucificó a Cristo, llevó con Él a la muerte a nuestro viejo hombre. Él conociendo efectivamente cuál será nuestro primer pecado y cuál será nuestro último. Bueno, nuestro primero, lamentablemente, y las malas noticias para nosotros es que fue en Adán. Porque cuando Adán pecó, nosotros estábamos en él, nos muestra la Escritura. Así que ahí pecamos todos. Desde ahí vienen todos nuestros males. Ahora, nosotros simple y sencillamente, al ser semilla que hemos nacido del mismo árbol, simple y sencillamente estamos produciendo las mismas cosas. Pero sin embargo, nuestro Padre ahora nos quiere otra vez traer de regreso al árbol de la vida, a la razón por la cual fuimos creados. Él quiere que lo alabemos efectivamente porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Él quiere que nosotros conozcamos todas sus maravillas, quiere que sea una experiencia
Él quiere que gustemos lo bueno que es el Señor. Y ahora hizo Él el trabajo para que podamos gustar, porque antes que no teníamos a Cristo, era imposible que nosotros podamos relacionarnos con Dios como somos capaces de poderlo hacer ahora por este puente maravilloso entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Ahora por medio de Cristo nosotros, ¿verdad? Somos vistos como limpios, como santos, como justos, como honorables. ¿Cómo me ve el Señor a mí? ¿Cómo te ve el Señor a ti? Si estamos unidos a Cristo, nos ve como Cristo, porque para Él ya está consumado, consumado es, dijo Él. Ahora nosotros en nuestra experiencia subjetiva todavía estamos en el proceso en el cual ya no quisiéramos ciertamente seguir siendo jalados por nuestra carne, pero sin embargo pasa. Pero lo importante aquí es que las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. El Señor desea y anhela y nunca va a cambiar esta realidad. Es más, nos ha acercado para que esta realidad verdaderamente se cumpla en nosotros. Nos ha puesto a Cristo para que nosotros podamos gustar, experimentar todo lo bueno y maravilloso que es Él. Ahora, obviamente, los demás versículos, como vamos a ver, ya están plagados de dos temas importantes. La razón por la cual nos vienen los males, porque si Él es bueno, Él es bien. ¿Por qué nos vienen los males? La razón por la cual nos vienen los males, ¿verdad? Y evidentemente las consecuencias, ¿verdad? De no estar enganchados o conectados a la fuente de todos los bienes que el Señor quiere para nosotros. Fíjate, el versículo 11, ¿verdad? Nos da la respuesta. El versículo 11 dice, por cuanto las angustias del alma, que vamos a ver ya mismo, las consecuencias, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, ¿sí? Por eso Dios los quebrantó con el trabajo, sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase. Fíjate, Señor es nuestro ayudador. Cuando nosotros de alguna manera nos volvemos rebeldes a la palabra de Jehová, y fíjate que esto tiene una connotación importante, hermano, porque en nuestra naturaleza humana, en nuestro hombre caído, en nuestra carne, no existe anhelo necesariamente de buscar la palabra de Dios. Ahora, aquí estamos hablando nosotros de la escritura. Obviamente esto está escrito todavía en la ley, y la ley, ¿verdad? Fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, como nosotros sabemos, lo mismo que el Nuevo Testamento. Así que el Espíritu Santo nos sigue hablando ahora a nosotros también a través del Antiguo Testamento. Sí, son sombras, son fotografías, ¿no es cierto? Pero sin embargo nos muestran realidades espirituales que hoy, es más, con el conocimiento que tenemos de la obra de Cristo a nuestro favor, nos pueden dar todavía bastante más luz a ti y a mí de todo lo que el Señor es. Hay un precio, ¿verdad? Que nosotros debemos estar claros de ahora como cristianos, como personas que profesamos a Cristo, como personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón. El hecho de que nosotros busquemos la escritura, pero detrás de la escritura busquemos la revelación de la palabra de la escritura, que es Cristo mismo, ¿no es cierto? Es decir, esa perspectiva de buscar al Señor, de darnos tiempo, y esto lo hemos repetido permanente y continuamente, y no nos vamos a cansar de hacerlo, porque hermano, el Señor dice algo maravilloso en la palabra, en la propia escritura. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Y el Señor nos ha dejado la escritura para que efectivamente nosotros nos alimentemos de los pensamientos del Señor. El Señor nos dice que nuestra transformación viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento y de nuestra manera de pensar. Por tanto, la escritura, ¿verdad? Es esa sangre nueva, esa sangre limpia que nuestra mente necesita permanente y continuamente para echar fuera las impurezas. Es la suerte de la diálisis en la sangre.
una persona que requiere diálisis no tiene en sí mismo la capacidad por sus riñones de poder procesar su sangre, de tal manera de que su sangre, por la comida que está ingiriendo, ¿verdad? Y por todos los tóxicos que pueden haber, no es capaz de poder procesar, ¿verdad? Efectivamente, todas estas sustancias dañinas e inmediatamente una persona pues que no tenga una diálisis por lo menos 2 veces por semana pone en riesgo su vida, porque resulta que su sangre se comienza a contaminar y en lugar de darle vida, la escritura dice que la vida del hombre está en la sangre, hablando del cuerpo, pero sin embargo esa vida comienza más bien a contaminarse y comienza a ser tóxica para la vida de los órganos. Y allí que se requiere la diálisis. Pues más o menos esa es la idea, ¿no? En términos espirituales, nuestra mente necesita diálisis diaria. Esa diálisis es reemplazar nuestros pensamientos, si están ahí, son nuestros y no son los pensamientos de Cristo. Son pensamientos que terminan contaminándonos, que se terminan volviendo tóxicos y que terminan matando nuestra vida espiritual. Pero el ejercicio de reflexionar en la escritura, el ejercicio de pedirle a Dios que nos abra las escrituras, que nos abra la mente para poder entender lo que Él tiene, va a ser algo importante. Aquí dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Nuestra rebeldía no es una rebeldía profesa necesariamente. No es algo que yo digo, no, yo soy rebelde y no quiero escuchar la Biblia, no quiero saber nada de Dios. Sí, se puede llegar a esa posición. Pero nuestra rebeldía es cuando nosotros, hermanos, priorizamos lo que no alimenta nuestra vida espiritual. Priorizamos lo que verdaderamente no nos da vida sobre lo que significa el que sí se nos da vida. Y nosotros sabemos que en términos espirituales el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, bien entendida, es el Cristo que mora dentro de todos y cada uno de nosotros, quien se nos va revelando cada día más por medio de el estar escudriñando las escrituras. El mismo Señor Jesucristo les dijo a los religiosos de la época, a los fariseos, les dice, a vosotros escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida. Y así es. Dice, pero sin embargo no quieren venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema que tenemos. La vida no era la escritura, la vida era una persona, Cristo. Sin embargo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces la escritura lo que hace, hermanos, es revelarnos la vida de Cristo. ¿Quién es? ¿Quiénes somos nosotros? Como ahora lo estamos mirando en el Salmo 107. El propósito que Dios ha tenido para ti y para mí. Y cómo el Señor hace realidad ese propósito para ti y para mí ahora en nuestro Señor Jesucristo. El ser rebelde a la palabra del Señor arranca con para mañana. Arranca con tal vez después. Arranca con ahora no tengo tiempo, arranca con relegar, arranca con decir, no, no, esto que tengo que hacer de alguna manera me interesa más, me gusta más o es más importante. Ya tendré tiempo de escuchar la palabra del Señor. Cuando debería ser todo al revés. Es decir, cuando nosotros deberíamos darle el tiempo necesario a la escritura y no arrancar un día, sino habiéndonos alimentado espiritualmente para que todas las demás cosas que tengamos que hacer después, de alguna manera estén guiadas, ¿verdad? Efectivamente por la mente de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y ese es el problema, porque en la medida en que nosotros vamos relegando la palabra del Señor, dice, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjate que aquí hay un camino, ¿ah? Es decir, nuestro corazón normalmente se endurece, nuestro corazón es peligroso, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Cuando nosotros comenzamos a ser rebeldes de la palabra de Jehová, esa rebeldía puede convertirse pues cada día en dureza de corazón, en donde cuando nos damos cuenta, oye, no hemos tocado ni siquiera un versículo durante todo el año. Ahí nuestro corazón se está endureciendo y no estamos recibiendo nosotros la vida que es Cristo, que se requiere
¿verdad? De alimento permanente y continuo en nuestro espíritu por medio de la escritura, por medio de meditar en la escritura, por medio de escudriñar la escritura, no solamente leer 4 versículos, ya, gracias. No, 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 no. Esto no es leer. La escritura no habla de leer, habla de escudriñar. La escritura habla de meditar. ¿Por qué? Porque en esa meditación, y lo hemos hablado en charlas pasadas, esta famosa experiencia que tienen los animales rumiantes, una vaca tiene 4 estómagos, tiene que llenar primero sus 4 estómagos de mucha alfalfa, de mucha hierba, y después tiene que comenzar a sacar del estómago lo que metió, es decir, a rumiar, para que todos los nutrientes que contiene la hierba sostengan la vida de la vaca. Y después, pues, esos nutrientes alimenten sus células, alimenten sus órganos internos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia en la vida espiritual? Nosotros sí venimos a la escritura, ¿ok? Y comenzamos a almacenar en nuestra mente la escritura. ¿Qué dice la escritura? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, fíjate que hay un antídoto para bajar nuestro nivel de exposición al pecado. En mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, esto no tiene que ver con lo que antes nos decía. Sí, es mejor que no tener, pero antes era a memorizarnos los versículos. Pues bueno, mejor memorizarlos porque viene a ser más o menos de esa hierba que tenemos ya puesta en nuestra mente, que después la podemos sacar todos los días para rumiarla, para extraer efectivamente, ¿no es cierto?, todas sus proteínas y la riqueza que puede dar vida espiritual. Fíjate lo que dice el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos. Ya habla la escritura de insensatez. ¿Por qué? Porque ya no solamente que somos rebeldes, ya no solamente que aborrecemos del consejo del Altísimo, sino que nos hemos puesto en una posición de insensatos. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos los insensatos. Es decir, es insensatez, y peor para nosotros ahora, hermanos, que conocemos a Cristo, el que no nos estemos nosotros alimentando de la escritura, de la palabra del Señor, que tiene como propósito, como hemos dicho, ciertamente el traer todos los beneficios que hemos hablado. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, de su rebelión y a causa de sus maldades. Es por eso es que, ¿verdad?, comienzan a aparecer males. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar aquí la Escritura? Que el Señor nos manda males. No, no, Él está dejando claro algo importante, que Él es el bien. Cuando nosotros dejamos de comer del bien, cuando nosotros nos desconectamos del bien, cuando nosotros dejamos el bien, efectivamente el Señor dice que a sus redimidos los ha librado del poder de las tinieblas, que a sus redimidos nos ha librado del poder del enemigo. Pero cuando nosotros nos desconectamos del Señor, pues le estamos dando oportunidad para que el enemigo actúe. Pero no es algo que Dios nos esté mandando, es algo que viene como consecuencia. Cuando la luz se va, como consecuencia viene la oscuridad. Cuando la vida se va, como consecuencia viene la muerte. Cuando nosotros dejamos de depender de Dios, efectivamente el mal aparece. Así que el mal no es algo que Dios necesariamente mande. Sí, porque Dios conoce efectivamente que la falta de Él nos introduce en el mal. Y por eso es que repetitivamente en la Escritura Él nos pide que escojamos el bien, el bien, el bien y el bien. Que escojamos el bien. He aquí yo he puesto delante de vosotros el bien y el mal. Escoged pues el bien. Yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escoged pues la vida. Él es el bien. Él es, ¿no es cierto?, la vida. Y Él nos dice que esto es lo que nos conviene escoger, el bien y la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no escogemos eso, nos van a venir los males. Y aquí vienen, vea usted en todos los demás versículos.
Cuando la Escritura nos está mostrando a nosotros maravillosos versículos que hablan de la voluntad de Dios, que hablan, ¿verdad?, de la misericordia de Dios, que hablan de la saciedad que Dios nos quiere dar. Es maravilloso, fíjate, solamente por ver algunos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, versículo 6, ¿qué pasó? Y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable, para que alaben la misericordia de Jehová, ¿verdad? Porque él sacia el alma menesterosa, él llena de bien el alma hambrienta. Vamos a ver otro. Aquí dice, luego que clamaron a Jehová, versículo 3, en su angustia, él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte, rompió con sus prisiones. Ok, vamos a ver otra. Dice, luego que, pero clamaron a Jehová en su angustia, versículo 19, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó, envió su palabra y los sanó. Escucha bien eso, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y vamos a ver otro acá. Dice, entonces claman en su angustia, versículo 28, a Jehová, y él los libra de sus aflicciones. Él cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego ellos se alegran porque se apaciguaron y así los guía a puerto seguro que deseaba. Si se dan cuenta, cómo el estar enganchados, cómo inclusive después de haber fallado, si otra vez volvemos a la fuente, Él hace que lo cojo vuelva al camino. Finalmente usted va a ver, y por eso le voy a dejar como trabajo el que usted lea, es el Salmo 107, que discierna sobre la base que hemos estado comentando, porque estoy absolutamente seguro que el Señor todavía tiene muchísimo más para usted. Pero ¿qué dice el versículo 42? Véanlo los rectos, eso. Él quiere que lo veamos. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Eh? Ahí vemos nosotros el tema. Y 43, algo maravilloso. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién sino Cristo que está en nosotros? ¿Quién es sabio sino la vida que el Señor ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros? Hermanos, veámosle a nuestro Padre Celestial como lo que es. Él es el Dios que merece nuestra alabanza, pero Él quiere que lo alabemos. No porque simplemente nos dicen que Él es bueno, sino porque quiere que gustemos de su bondad, de su misericordia, de su amor y de toda su provisión. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.